El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Bueno amigos, gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. Está en cámaras don Héctor. Por si acaso avisen, pasen la voz. En el internet ya estamos saliendo como Capital TV, pueden entrar a las páginas de radiocapitalbolivia.com, de Radio Sucre 1320.com, del circuitoelectoral.com, y ahí van a encontrar el recuadrito en el que ustedes pueden escuchar los audios, pero también pueden ver televisión en vivo desde Sucre para todo el mundo. Pueden avisar a sus amigos que están en el exterior, a los que están aquí en Bolivia, para que puedan tener, desde Sucre es el primer canal en internet en vivo. Capital TV, pueden entrar a hacer la prueba. Estamos mejorando nuestra señal, estamos con algunos problemitas en calidad de señal, pero la señal ya está saliendo y vamos a ir mejorando más adelante. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, aquí está su micrófono de mucho tiempo, ¿nos estamos viendo? Sí, de bastante tiempo, muy buenas noches, un saludo cordial. ¿Cómo está el trabajo? Bueno, cuando ustedes necesiten gente, les invito a que pasen por el CEGIP. Pero me han dicho que no hay mucha afluencia de quienes quieren sacar su carnet. Sí. Ahora, esta temporada baja. Sí, parecería que vendemos un producto. Bueno, en realidad lo hacemos, vendemos la cédula de identidad. Emitimos ese documento, evitar la importancia de todos los actos públicos y privados de las personas. Y felizmente creemos de que por mucho tiempo se va a mantener esta situación. Se han hecho una serie de ajustes que nos posibilitan ser demasiado oportunos y bueno, esa es nuestra función, ese es nuestro objetivo. Yo estaba en La Paz, iba a pagar para el tema de la inspección técnica y mostraba mi carnet de identidad, me decían, está un poquito viejito su carnet. ¿Por qué no además paga los 17 bolivianos y va al CEGIP esta temporada que no hay mucha cola y de paso se saca un carnet que esté en mejores condiciones? Así es, ¿no? Eso he hecho, he pagado, ahora ya voy a ir al CEGIP yo creo la próxima semana. ¿O caduca lo que uno paga? No caduca, ¿no? El depósito que se efectúa en la banca tiene duración indefinida. Indefinida. Hablaremos un poquito de eso después de la pausa, doctor. ¿Sí? Con todo gusto. Volvemos, amigos. Circuito electoral. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito electoral. Bueno, doctor, ¿es difícil sacar una cédula de identidad nueva, renovar, o ya no como antes? Bueno, todavía tenemos el trauma de una anterior administración, bueno, todos los usuarios en realidad, pero felizmente en 3 años de funcionamiento, en el mes de junio de este año cumplimos 4 años de trabajo en el CEGIP, que cumple 4 años de servicio a la comunidad. Se han hecho una serie de ajustes
y creo yo de que se ha consolidado completamente la institución con un trabajo en servicio de la comunidad que es oportuno, que es totalmente accesible a la población, por cuanto recordará usted que con anterioridad este trabajo que se realizaba implicaba trámites burocráticos completamente innecesarios. Ahora esos trámites son totalmente accesibles, fáciles, no requieren de terceras personas para que se realicen, y el costo que implica los servicios por este documento de vital importancia son totalmente mínimos. Creo yo de que existe ya una total aceptación por parte de la opinión pública sobre el trabajo que realizamos, y esa es la satisfacción que tenemos todos quienes trabajamos en esta entidad. ¿Y no ha habido celos de parte de la policía? Porque la policía era antes la encargada. No, lógico, ¿no? Eso es natural que hubo en su momento, pero felizmente con el transcurrir del tiempo la institucionalidad se dio cuenta de que, o la institución policial se dio cuenta de que, y eso además ellos lo decían, no todos por cierto, pero reconocían de que no era ese el trabajo que debía realizar la policía. Ellos habían sido creados por ley para prestar el orden y seguridad en el Estado, y esta administración, bueno, les vino por situaciones netamente políticas, responsabilizando a la Policía Nacional de un trabajo que no estaba, para el cual no estaban formados inicialmente. Ha dejado de existir ese celo que usted lo manifiesta, que reitero es natural, como cualquier situación de cambio, y bueno, felizmente que las relaciones con ellos son completamente normales. Lo importante para la institución policial es que nosotros otorgamos un determinado porcentaje de lo recaudado a la Policía Nacional. Con eso los han tranquilizado. Porque ¿qué tiene que ver la policía con esto ahora? Les cae como una yapita esa plata. Evidentemente, pero esa es la norma con la cual se ha conciliado el tema, y son suficientes montos, millones de bolivianos, que nosotros a nivel nacional depositamos a la cuenta de la Policía Nacional. Y esos 17 bolivianos cuesta el carnet de identidad. ¿Y para el brevet? El brevet tiene diferentes categorías, usted sabe, ya. Licencia de conducir. Sí. Dependiendo de las categorías, el monto por supuesto varía. Varía. Para los particulares, que son desde los 90 no públicos, bolivianos hasta 250 bolivianos. Hasta 250. Pero el carnet 17 bolivianos, ¿eso es autofinanciable a pesar de lo que le dan a la policía? ¿O alguien está subvencionando? Es autofinanciable. Por supuesto de que en este tema también la institución ha hecho una serie de ajustes a fin de que el monto no pudiera subir y por supuesto dañar a la economía de la gente. Parecería que 17 bolivianos es poca plata. Parece para mucha gente. ¿No? Para los que tienen, parece. Evidentemente, y hay mucha gente que no tiene, por eso es que nosotros realizamos campañas de cedulación, logrando también la participación de algunas ONGs que puedan subvencionar este tema. El pasado año tuvimos un trabajo muy positivo con los pueblos guaraníes. Cedulamos a esta nación guaraní en Hernando Siles y Luis Calvo a más de 2.500 personas, una cedulación masiva muy importante que contó con la participación de UNICEF, que se hizo cargo del pago tanto de los certificados de nacimiento como de la cédula de identidad. Entonces, existen sectores aún marginados que requieren de este apoyo, y esta va a ser una forma de actuar también en el transcurso del presente año. Doctor, había el tema de cédulas de identidad con el mismo número, decían clonadas, duplicadas. ¿Eso ya no hay? ¿Todavía queda algo? Si alguien se queja, recién se enteran, ¿cómo hacen? Queda, y bastante. Lastimosamente no hubo un control sobre la dotación de cédulas de identidad, y por consiguiente ha sido este tema muy perjudicial. Podían haber muchos Wilson Suárez,
con un solo número, Además, número ¿no? de carnet de identidad. Que hay homónimos puede ser. Exactamente, o pueden haber varios números de carnet de identidad con una sola persona. Este tema se ha solucionado de la mejor manera posible, de la forma más sencilla, como son todos los trámites en el CEGIP, adicionando al carnet de identidad un número complemento, es decir, seguido de un guión al número que tenemos, se le aumenta una letra y un número. Hasta que se vaya perdiendo con el tiempo. Exactamente. Este tema ha hecho, o hace en todo caso, que sean casi 1 millón, un poco más de personas en todo el país. O sea, casi el 10% de los bolivianos. Sí. Cada día nosotros en Sucre solucionamos este tema entre 15 a 20 personas. Felizmente, porque evidentemente parece un tema traumático, porque por supuesto que con el número de carnet de identidad que uno utiliza, sin saber que otra persona también tenía el mismo, efectúa todos sus trámites en todas las instancias, en derechos reales, instituciones bancarias, saca su pasaporte, tiene su NID, etcétera, etcétera. Pero de la manera como le indico y con la entrega de una resolución que es presentada en las instituciones respectivas, la gente no tiene ningún problema. Conocemos nosotros en Sucre de que existe gente que tiene bastantes ahorros en el exterior del país, pero con esta resolución, o de esta manera como hemos procedido, jamás han tenido problemas. Existe gente que viaja al exterior del país y su número de pasaporte tampoco ha sido observado, porque además de que esta solución es de la más sencilla y de la más clara y transparente, la base de datos con la que cuenta la institución es accesible o es en todo caso utilizada por cerca de 20 instituciones en el país. Es una de las más completas que existen y todos se están muniendo de los datos que nosotros tenemos. Por consiguiente, esta solución está señalada en nuestra base de datos, que la que es manejada por Migración, por la ASFI, por Derechos Reales, por Impuestos Internos, por las propias universidades que se quieren ahora de nuestra base de datos para ver la rectitud de los datos que hacen la personalidad de las personas. En algún momento se dijo, van a haber carnets de identidad con chips, para que ya ahí se sepa cuántas cuentas bancarias tienen, cuántos en una cuenta de dinero, cuántos en otra cuenta de dinero. ¿Cómo está ese tema? Se ha avanzado con toda la celeridad de que el caso ameritaba. El pasado año se ha presentado al Gobierno Nacional la ingeniería completa de este tema, incluyendo la económica. Evidentemente es un documento de alta tecnología, que es utilizado además en países de desarrollo avanzado. Es decir, ya está aprobado este sistema. Sí, completamente aprobado, y lo que falta ahora es el financiamiento, es el Estado conjuntamente, en todo caso el Gobierno Nacional, conjuntamente algunos países que van a financiar este tema. Estamos hablando de unos 20 a 25 millones de dólares, solamente la tecnología, aparte de otros complementos más que se requieren, pero que en todo caso va a solucionar todos los problemas que tengan las personas. Existía en algún momento, usted sabe muy bien, de que aparte del número de cédula de identidad, tenía aparte el número de licencia de conducir, el número de pasaporte, el número de libreta de servicio militar, el número de cuenta bancaria, el número de carnet de asegurado, etc. Entonces ahora, como ocurre en varias partes del mundo, desde el momento en que usted nace, desde el momento en que nace su bebé, él ya va a tener el número que va a identificar a esa persona por el resto de su vida. Es decir, de 1 año o 2 años ya tendrán su... Así es. Y ese documento, por supuesto, o Dios quiera que ya se empiece en el transcurso del presente año. Este año ya. Existe la predisponibilidad gubernamental para que el tema pueda, habiendo sido ya aprobado, pueda ser financiado a nivel internacional. Costando 17 bolivianos, alguien dice, dejo mi carnet, voy a volver más tardecito a pagar, ya no vuelven más, van a sacar otro carnet, les sale más barato. Estaba pensando que cuando uno pierde un carnet, el duplicado cuesta un poquito más. ¿Cómo está ese tema? Sí, tiene mucha razón, hay casos muy anecdóticos. Por ejemplo, el hecho de que antes que se tomen ciertas medidas, existía bastante gente en la institución, especialmente los lunes o martes, y jóvenes
Claro, era sencillo averiguarse las cosas, preferían dejar el documento como pleno de garantía en alguna casa de juego, en una casa de internet, etcétera, por 200, 100, 50 bolivianos, y con 17 bolivianos el día lunes, después de 10 minutos, tener otro documento. Ahora ya tienen sanciones. Ya existen sanciones, se está aprobando el nuevo reglamento. Desde ya la persona que por tercera vez haya perdido su documento va a tener que hacer un aviso público. Ya están saliendo avisos públicos en la prensa escrita. Y quienes extravíen por más veces van a ser sujetos o pasibles a sanciones económicas. Y en aquellas personas que hayan perdido más de 10 veces, porque eso ya es demasiado sintomático, el trámite va a ser muchísimo más burocrático y va a requerir de una serie de requisitos para que sean presentados. Doctor, temporadas altas, yo supongo que son cuando los estudiantes bachilleres van a entrar a la universidad o cuando van a haber elecciones. Sí, hay temporadas altas. El mes de enero es una de las... Diciembre y enero son los meses de mayor afluencia. El mes de julio también, porque casualmente también existen las vacaciones. Claro. Y por supuesto cuando existen procesos electorales. En el mes de octubre, todo el mes de octubre del pasado año hemos trabajado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, unos días más, otros días menos, pero con gran afluencia de gente. Existió un día, el 16 de octubre creo que fue, una semana antes de las elecciones. Entonces debe ser 12 de octubre, 6 de octubre, por ahí. Por ahí, sí, ¿no? sí. Ya. Emitimos en Sucre 1.200 cédulas de identidad. En un solo día. En un solo día, en 12 horas de trabajo. Y en el mes pasado, o antes de las elecciones subnacionales, ha habido un día en que hemos emitido 950. Por consiguiente, las condiciones técnicas y humanas están dadas en la institución. Y lo único que resta es que, para que esto no ocurra, que la población siempre sea previsora en los trámites que tenga que realizar, a fin de que no ocurran como normalmente decimos, parecería que estamos vendiendo pan caliente. Pero existe gente que todavía no toma los recados del caso. Claro, porque la próxima elección segura, o votación segura, va a ser en julio, para el Estatuto Autonómico. Claro. Usted ha sido presidente del tribunal, en ese momento era Corte Electoral. Todavía Corte Electoral. A ver, este tema de, yo le digo la próxima elección va a ser el 12 de julio, pero bueno, dirán, no, va a haber segunda vuelta, no va a haber segunda vuelta. ¿Ha hecho un análisis en ese tema, doctor, usted que fue parte de la Corte Electoral, aunque con otras reglas antes? Sobre el tema de las... si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, ¿cómo ha visto en la situación actual? Todos hablan de ellos, por lo menos a los que le interesa la política. Sí, yo ya había emitido mi opinión la anterior semana incluso, respecto a que, primero, existía mucha demora en la decisión del Tribunal Electoral sobre este tema. Normalmente se dice que, aunque tarde, pero la justicia llega. Pero a veces cuando esta no es oportuna, da lugar a que no sea justo lo que se dice y no sea legal, porque de ahí viene una serie de especulaciones, de comentarios que dañan una administración. En este tema yo he estado analizando. El ordenamiento jurídico electoral está compuesto por la ley electoral, la ley de régimen electoral, la ley de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas y las normas internas. Y casi está todo dicho ahí, no hay dónde perderse. Yo hacía mención en un medio de comunicación que me entrevistó la semana pasada a una disposición que señala la ley de régimen electoral cuando clasifica qué son los votos válidos, cuáles son los votos nulos y cuáles son los votos blancos. Ahora, antes de un poco de dar a conocer la definición, este hecho que estamos viviendo en Chuquisaca es inédito. No existe específicamente, de manera clara si se quiere, una disposición que diga que esto es blanco y no es negro.
porque no existe un antecedente. Es decir, no hay jurisprudencia. No existe jurisprudencia. Hemos buscado en la jurisprudencia electoral un tema sobre este particular. Pero habla de la última elección del 2011, cuando Jaime Hurtado renunció también a ser candidato de alcalde. ¿No sería jurisprudencia esa? No conozco bien la situación, pero yo me agarro de un tema sin recurrir a la jurisprudencia ni a hechos claros que hubieran sucedido. Lo que dice la norma es bien taxativa y dice, lo que se refiere a votos válidos, que es aquel que se emite, o es el emitido por una persona cuando elige una determinada candidatura. Y esto es lo que no ha ocurrido en las pasadas elecciones con la fracción política, en este caso el FRI. Al haber renunciado su postulante, esta se quedó sin candidatura alguna. Y por consiguiente, ese concepto de definición para el voto válido desaparece ahí. Pero no señala esa norma cómo debería considerarse, ya sea como nulo o como blanco. Y aquí me pareció que salió una disposición, o por lo menos una opinión que ha sido pública de parte de las propias autoridades nacionales y departamentales, al señalar que no se consideraban como votos nulos, ni como votos blancos, ni como votos válidos, por tanto no ingresaban al cómputo, sino que solamente valían para fines estadísticos. Y creo yo que esa fue la mejor decisión a este entuerto, pero lo fundamental es que se la dio antes de que exista esta divergencia. A consecuencia, por supuesto, no del caso Chuquisaca, sino del caso de Beni. Pero igual, no se computaban, no han sido computados como votos válidos. Pero en el caso del Beni, el Tribunal Electoral Departamental del Beni, antes de que falten muchas mesas por escrutar o por revisar las actas, ya sacaban solamente con los 3 partidos políticos, Nacer, el MNS y el MAS, ya no salía UD. Pero en el caso de Chuquisaca, siguen saliendo unas tortas FRI, MAS, Chuquisaca Somos Todos, arriba Chuquisaca, sigue saliendo en las tortas los 4 partidos. ¿Cuál es la diferencia entre el Beni y Chuquisaca, el mismo país? Eso es incomprensible. Esa es la pena, ¿no? Una cosa que es similar. En el caso de Beni y Chuquisaca se mantuvo la boleta, o sea, la papeleta, se mantuvo la franja. Hubo gente que votó por la UD, pero como usted bien lo dice, fue unas cuantas mesas en las que figuraban como votos válidos, pero advertidos de su error se dieron cuenta y dieron un paso al costado, legalmente permisible, ¿ya? Y solamente, como hasta el momento se indicaba, de que se computaba como votos válidos aquellos que efectivamente habían participado en la elección. ¿Y quiénes eran esos? Todos menos UD. En el caso de Chuquisaca debería procederse en ese sentido. Y eso lastimosamente está trayendo a esta clase de especulaciones, a esta clase de comentarios que nada bien dicen de una administración. Yo no entiendo cómo alguna autoridad, incluso hasta 2 o 3 autoridades de la Corte Nacional Electoral, ya hubieran adelantado criterio sobre algo que ellos además ya lo explicaron en su debido momento, el tema de, entre comillas, porque es textual, para fines estadísticos. Y ahora están con una opinión que confunde a toda la población y lastimosamente daña el proceso democrático por el cual vive el país. Ahora, doctor, los que están buscando la segunda vuelta dicen no es lo mismo el Beni que Chuquisaca. En el Beni se eliminó todo el partido, agrupación política UD. En cambio aquí solo renunció el candidato a gobernador. El resto, es más, tienen una asambleísta electa. En definitiva, ¿a quién se elige? Se elige a un candidato, ¿no es cierto? Y si no existe candidato, no se está eligiendo a nadie. Imagínense en el supuesto caso que el FRI con don Valeriano estén en la misma situación
que Esteban o que Damián. Es decir, que uno de ellos hubiera sido primero, o que Valeriano hubiera sido primero o segundo. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? De que el FRI, sin candidato, hubiera sido gobernador. Entonces hay una incongruencia, ¿no es cierto? Si es que asimilamos ese ejemplo que le estoy dando. Y yo creo definitivamente, y es el artículo 161 de la ley electoral que señala claramente cuándo se considera un voto válido. El concepto de voto, además, simplemente usted, el televidente puede entrar a Google o a Wikipedia, va a ver la definición de voto válido, o mejor dicho, de voto. ¿Y qué es el voto? Es la facultad que tiene un individuo, un ciudadano, de elegir una propuesta o un candidato. Eso está universalmente dicho por la propia Real Academia de la Lengua. Entonces, no creo que no creo dónde uno pueda perderse en este tema. Y ojalá la decisión que tenga que dar la Corte Electoral, en este caso el Tribunal Electoral, sea lo más pronto, porque de lo contrario va a seguir existiendo problemas en este tema. Uno de los principios que exige la ley electoral es el tema del sentido de oportunidad, es decir, que todo tiene que ser pronto, oportuno, en su debido momento. Y están pasando días que están dificultando la misma calificación que podría tener el ciudadano sobre un órgano, en este caso a nivel nacional, que administra un proceso eleccionario. Otra observación que algunos colegas me la hacían esta mañana en el tribunal, colegas periodistas, es el hecho de que yo no he visto los documentos finales ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Electoral Departamental, pero me decían, la misma situación ocurrió en la anterior elección municipal, lo que les decía con la renuncia de Jaime Hurtado, y este mismo Tribunal Electoral Departamental, con otro presidente, pero con los mismos miembros, tomó como válidos los votos de Jaime Hurtado y ahora quiere hacer lo contrario. No conozco ese tema, no, sinceramente, pero en todo caso habría que ver cuáles fueron las... lo de Jaime Hurtado. Cuando se retiró para apoyar a Moisés Torres. Ya. En ese entonces no existió ninguna posición, creo, no sé si usted recuerda, una posición anterior al cómputo. Por primera vez en la legislación electoral se habla se utiliza el término de estadística o fines estadísticos, y eso dijo el Tribunal Supremo Electoral, y eso dijo el Tribunal Departamental Electoral, y está en el periódico Correo del Sur del pasado día domingo, donde se dan las bases de lo que va a significar las elecciones. El gran problema es ese, de que hablamos antes de ejecutar nuestros actos. No nos olvidemos que el Tribunal Electoral no solamente es un órgano administrativo, es un órgano encargado de administrar elecciones, también se convierte en un órgano juzgador. Él administra la justicia electoral y por consiguiente sus opiniones no deben ser jamás anticipadas a un proceso o trámite electoral, en este caso que hace a la justicia electoral. ¿Sus resoluciones son inapelables? ¿Se puede apelar? ¿Se puede impugnar? Existen recursos. En última instancia, la última decisión que pueda sobre algún aspecto determinar el Tribunal Supremo Electoral son inapelables. Sin embargo, eso quiere decir que no existe un recurso posterior, otra instancia. Sin embargo, pueden haber determinaciones que vayan en contra de los principios constitucionales. Por consiguiente, dependiendo del hecho, pueden también en su momento ser sujeto de las acciones que señala el procedimiento constitucional. Pero no es a la decisión de la institución, sino a la norma, decir esto es inconstitucional y cambien ese artículo de la Constitución o ese artículo de tal ley, por ejemplo, de tal norma. Dependería del caso, ¿no? Dependería del caso. Es bien sensible el tema electoral porque no existe además
la doctrina necesaria que pueda respaldar la futura jurisprudencia a ser dictada. Pero en todo caso, en el caso presente, ese artículo 161 es fundamental. Para mí es fundamental que no amerita que esos válidos sean considerados como válidos. Le daba el ejemplo ese, y vuelvo a reiterar, ¿qué hubiera pasado si Valeriano sacaba el primero o segundo lugar? ¿Hubiera estado peleando su sigla por el primero o segundo lugar, sin candidato? Entonces, lo que hace a un proceso, a un acto de votación, a un proceso eleccionario, es el candidato. En el caso de elecciones generales, en el caso de elecciones de gobernadores y en el caso de elecciones de alcaldes. Y el objeto principal es el candidato. Para referéndums, como van a existir, son las propuestas. Y me dirán, a ver, que lo diga en limpio, ¿debe haber o no segunda vuelta? No, en mi criterio no debe existir. Muchas gracias, doctor, que nos vaya bien, vamos a ir a nuestro planeta más. Y así ha sido un gusto recibir una invitación suya después de mucho tiempo. Gracias, nos volveremos a encontrar. Una pausita, amigos, y vamos a seguir hablando de este tema. Circuito electoral. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito electoral. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Su nombre, ya me he olvidado su nombre. Buenas noches, de mucho tiempo, Omar Aguilar. Don Omar Aguilar, mire, ya desde la campaña que no lo he visto más en el programa. Creo que sí. ¿Qué tal ha cambiado su vida de senador? No, en absoluto, Wilson. Seguimos primero ejerciendo el transporte, obviamente con chofer. Hoy de senador preocupándonos por un tema importante, que es el tema de carreteras. Es un par de semanas ya se hizo entrega de 2 órdenes de proceder para empezar los trabajos en la diagonal Jaime Mendoza. La Jaime Mendoza, la que va hacia Muipampa. La diagonal, sí, Monteagudo, Muipampa. Pero eso es fruto de la anterior gestión, ¿no? De ustedes todavía no. Pero como tú conoces, todos los contratos se habían resuelto. Obviamente ya se han hecho los ajustes. Hay 2 empresas internacionales que se han adjudicado. Está ya también la orden de proceder para el tema del túnel en Cauci. Y lo que corresponde, te reitero, de acuerdo al compromiso, es que por lo menos en lo particular podamos hacer el seguimiento, la fiscalización. Nos hemos reunido con las organizaciones sociales, Comité Cívico de Monteagudo Muipampa, para que obviamente en coordinación con ellos, en el ejercicio del control social, podamos impulsar esta construcción. Donde sí tienen que hacer es el camino a Cochabamba, Santa Cruz, la idea de la integración, tantos años, no sé cuántas carreteras ya se hubieran construido en todos esos años. En eso sí hagan alguito, por favor, ya es mucho esperar. Wilson, es un compromiso que hicimos, posiblemente me van a ver como un senador opositor, se lo he hecho conocer al jefe regional del ABC. Tenemos que impulsar, no podemos perder más tiempo, estamos haciendo las inspecciones constantemente y es algo que yo por lo menos he decidido, todas las semanas regionales le voy a dedicar al tema de caminos. Don Omar, para mañana les invitaremos a los de Chuquisaca Somos Todos para que hagan conocer también su posición y seamos equilibrados con el un lado y el otro lado. Ustedes del MAS, este tema de segunda vuelta, ¿hay, no hay? No se los ha escuchado mucho. ¿Ustedes qué ha pasado? ¿Se han dormido? ¿Han pensado que ya es seguro que no hay segunda vuelta? ¿O no les interesa? Bueno, personalmente soy un rol político y yo quiero empezar mencionando algunos temas. Lamentablemente la oposición, cuando ve afectados sus intereses políticos, empieza con actitudes de movilizaciones, huelgas de hambre.
y lamentablemente no se quiere respetar la ley. Mire el caso nuestro, simplemente en las candidaturas. Perdimos un gran candidato en Tarija, no dijimos absolutamente nada, tuvimos que reemplazar al candidato. En el caso del municipio de Santa Cruz, perdimos a compañero Santa Cruz, justamente el mismo apellido, y no dijimos absolutamente nada. Dijimos, ni modo, se cumple la ley, eso tuvo que cambiar. Pero cuando en apego a la ley se ha sacado a muchos candidatos también de la oposición, primero ha empezado a mediatizar, amenazando, huelgas de hambre, lo que ha pasado con el candidato del UN, Trinidad, Ernesto. Entonces, yo creo que la ley es para todos y debiéramos cumplir. Hoy, lamentablemente, don Damián Condori ya viene hasta poco más y ligándole a don Esteban Urquizu en el tema del caso 24 de mayo. Ojalá mañana don Damián Condori no vaya a declarar en favor de don Jaime. ¿Jaime qué? El ex rector. Don Jaime Bazón. Don Jaime Bazón. Realmente eso ya sería lapidario para los hermanos campesinos. Entonces, mañana pasado van a decir que Esteban Urquizu estaba en la calancha, que es responsable de la calancha. Entonces, nuevamente en ese discurso de querer jugar con el sentimiento del pueblo de Sucre y Chuquisaca. Y creo que lo que debiéramos hacer todos es respetar estrictamente la ley. Hace un momento escuchaba al doctor Sánchez, la ley 026 del régimen electoral. El artículo 161 es claro, Pero más allá de aquello, Wilson, yo he podido acceder a un documento que creo que es importante, y como dicen los abogados, esta es la madre del cordero. Es una resolución fechada del 26 de marzo del 2015, es una resolución del Pleno Camaral 061 quebrado 2015, 3 días antes. 3 días antes del plebiscito electoral. Y creo que la parte va a ser importante que dé lectura, la parte resolutiva. Su artículo primero dice: la Sala Plena, del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, en ejercicio de sus funciones previstas por la ley, resuelve, primero, aprobar la lista definitiva de candidatos para el proceso de elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2015 del Departamento de Chuquisaca. Artículo 2. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de Chuquisaca deberá proceder a la publicación de las listas definitivas de candidatos y candidatas antes señaladas en un medio de prensa escrita en la página web del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca y coordinar para su publicación en la página institucional del Tribunal Supremo Electoral. Tercero, que creo yo lo más importante, el primero y el tercero. En las publicaciones antes señaladas se debe comunicar a la ciudadanía que los votos consignados a favor de las franjas electorales sin candidaturas, los votos consignados a favor de las franjas electorales sin candidaturas, sustitutas registradas hasta el 25 de marzo del 2015, actividad número 46 del calendario electoral, por inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente, incapacidad total o por renuncia, serán consignados con fines estadísticos en el acta de cómputo departamental. No firma la presente resolución 2 vocales que estaban en comisión oficial, pero hay 3 firmas más el secretario de Cámara. ¿Quiénes firman? Firma la presidenta, la vicepresidenta, firma la vocal, Zenaida Navarro, y firma el secretario de Cámara. Los que no firman, Aldo Chungara y Ramiro Tinuco. Son los que estaban de viajes. Que como dice acá, estaba en comisión oficial. Aquí dicen que esos datos deben ser solo estadísticos. Se refieren al candidato a gobernador del FRI y al candidato a alcalde del Frente FPB, ¿sí? De los dos. Pero aquí no dicen si son válidos o no esos votos. Sí, pero dice específicamente que solamente se van a contabilizar para fines estadísticos. Creo que con esto, Wilson, la cosa está más clara, agua, como comúnmente decimos. Entonces, lo que tiene que hacer el tribunal, y creo que ahí sí coincidimos todos, de una vez por todas le tenemos que dar certidumbre al pueblo de Sucre y Chuquisaca. Ya no podemos jugar con esta incertidumbre total.
es simplemente aplicación de su propia resolución. Es una resolución que ha sido emitida 3 días antes. Y acá tengo el cuadro oficial de todos los candidatos para los 29 municipios, tanto alcalde como consejos municipales, asambleístas por territorio y por población, y obviamente los candidatos a gobernador. Y como tú puedes observar, arriba Chuquisaca, candidato a gobernador 1. Chuquisaca somos todos, candidato a gobernador 1. Movimiento al Socialismo, candidato a gobernador 1. Total de candidatos 3. El FRI está con 0 candidatos. Don Omar, ¿les da miedo a ustedes la segunda vuelta? Para nada, para nada. Pero Wilson, ¿qué sentido tiene ir a la segunda vuelta cuando la norma está clara? Yo tenía conocimiento que el representante del MAS, Chuquisaca, ha presentado nuevamente un memorial. Al operador le voy a pedir que siga las cámaras, por favor. Justamente solicitando, impugnando estos datos, porque lo que tú decías hace un momento, extra cámaras, creo que el tribunal todavía está a tiempo de rectificar los errores garrafales que está cometiendo. En el caso de Trinidad, evidentemente a un principio en las tortas salían los datos de los 4 partidos. En apego seguramente a la normativa, lo que hicieron es retirar los votos de un demócratas. Acá se está manejando un concepto que es el principio de preclusión. No se puede aplicar ese principio de preclusión porque aún no se ha concluido el escrutinio. Es más, se va a repetir la votación en 3 meses. Por tanto, no se tiene el acta definitiva de la elección para gobernador en Chuquisaca. En la misma lógica de Trinidad, lo que correspondería es de que antes del cierre es que se eliminen todos los votos del FRI. Y obviamente con eso, con el ejercicio que tú hiciste en los días pasados, obviamente nuestro candidato a gobernador por el MAS, don Esteban Urquizu, superaría el 50% más 1. Pero acá un tema importante, y lo que yo creo que la población debe saber. Más allá de los porcentajes, don Esteban Urquizu ganó las elecciones en Chuquisaca. Le ganó con más del 50% más 1, le ganó con más de 15.000 a 17.000 votos, si no me equivoco, que es bastante. Por tanto, yo creo que en democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Y en absoluto no le tenemos miedo a la segunda vuelta, sin embargo, no tiene sentido derogar ni siquiera gastos, estar pintando nuevamente las paredes, que obviamente seguramente han generado algún malestar en la población. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Buenas noches. Si no, ya nos vamos. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones, con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.